Cuando ustedes ven esta imagen, ¿qué hayan en común entre todas las cosas que están ahí, en esa imagen? ¿Qué hay algo que todas comparten? El color. Muy bien, el color, ¿verdad? ¿Y alguien tiene idea de a qué se debe ese color? ¿O cómo se llama ese compuesto que le da ese color, ¿verdad? Que es el color naranja en varias tonalidades. Ahí si pensamos pues en la zanahoria o en un chile, ¿verdad? O en la papaya o en una calabaza, ¿verdad? O un ayote o en las mandarinas, por ejemplo. Por ahí creo que alguien escribió. Y vamos a ver si alguien... Al caroteno, muy bien, Janser, excelente. Sí, ¿verdad? Es específicamente el beta-caroteno, el que es el responsable de este color. ¿Y por qué les traía yo a la imagen esto, verdad? Porque aquí está la estructura, la pueden ver, del beta-caroteno, y entonces lo que encontramos son un montón de dobles enlaces carbono-carbono, ¿verdad? Que es justo, pues, este tema que estamos comenzando a ver, que son los alcanos. Entonces, solo para traerle, ¿verdad?, a la mente de que cada vez que usted se come una naranja, o se chupa, o toma jugo de naranja, o se come una zanahoria, o come calabacita, ayote, o chile, pues ahí están metidos estos dobles enlaces que vamos a comenzar a ver. Les habían quedado a ustedes, pues que leyeran, ¿verdad?, las primeras 5 secciones del capítulo, y donde nos explican, ¿verdad?, acerca de lo que son los alquenos, nos hablan acerca de cuál es la fórmula general de los alquenos, de su estructura, y bueno, hay varios ejercicios ahí de nomenclatura. No vamos a repasar, ¿verdad?, toda la teoría, porque yo esperaría que ustedes ya la hubieran leído, pero sí vamos a hacer unos ejercicios que nos permitan como aclarar cualquier duda que pudiera haber quedado respecto a este tema de, bueno, de estas primeras secciones, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con este problema que dice así: determine el número total de enlaces dobles y o anillos en los hidrocarburos con las siguientes fórmulas moleculares. Entonces aquí tenemos estas dos fórmulas moleculares que serían las que yo quisiera que ustedes copiaran, ¿verdad? Ahí en su hojita donde están haciendo sus anotaciones. Y si ya la copiaron, entonces vamos a ir a abrir una pizarrita para poder hacer estos ejercicios. Entonces, bien, quizás se recuerden que vieron, ¿verdad? Ahí o que leyeron de que los alquenos son considerados como hidrocarburos insaturados. Y en el video que que les subí, ¿verdad?, que les decía que miraran, trataran de ver, ¿verdad?, antes de la reunión de hoy, pues nos hacen esa diferencia, ¿verdad?, entre lo que son los hidrocarburos saturados, que son los alcanos, que ya habíamos visto, y los hidrocarburos insaturados, que cuando habíamos visto alcanos, pues yo se los había mencionado así brevemente, ¿verdad? Les decía que los alquenos, los alquinos y los aromáticos son considerados, ¿verdad?, hidrocarburos insaturados. Entonces la fórmula con la que vamos a comenzar es con esta C8H16. Entonces, bien, si nosotros consideráramos, y aquí quizá recordar, ¿verdad?, las dos fórmulas generales, bueno, de hecho esta sería la tercera, ya esto lo habíamos visto, aunque no lo habíamos mencionado quizá tan claramente. Si se recuerdan, cuando hablábamos de los alcanos, decíamos que la fórmula general de los alcanos era CnH2n, si se recuerdan, habíamos dicho, ¿verdad?, en los alcanos, cada carbono está unido a 2 hidrógenos y los carbonos de los extremos están unidos cada uno a un hidrógeno adicional. Por eso hablábamos de que esta era la fórmula general. Esto, como les decía, la fórmula general para los alcanos, ¿verdad? Esto no perderlo de vista. Entonces, bien, si por ejemplo nosotros consideramos el alcano de 2 átomos de carbono, entonces diríamos, ¿verdad?, que el número de átomos de carbono sería 2, y si aplicamos la fórmula, entonces 2 por 2 sería 4,
más 2 serían 6, ¿verdad? Entonces, para un alcano de 2 carbonos, esta sería la fórmula molecular, que sería el etano, ¿verdad? Que ya nosotros pues ya estamos familiarizados con él, que sería el CH3, CH3. Bueno, entonces, en el caso de los alcanos, entonces nosotros decimos que como los alcanos solo tienen enlaces sencillos, cada carbono está unido al máximo número de hidrógenos que puede estar unido. Y por eso se dice que los alcanos están saturados de hidrógeno. Es decir, cuando uno, si se acuerdan, ¿verdad? De general 2, uno utiliza el término, por ejemplo, refiriéndose a las soluciones, a las disoluciones, y dice, una disolución está saturada cuando contiene la máxima cantidad de soluto que un determinado volumen de disolvente puede disolver a una temperatura dada, ¿verdad? Entonces nos estamos refiriendo a lo máximo. Entonces aquí estos carbonos están unidos al máximo número de hidrógenos que pueden estar unidos. En el caso de los alquenos, entonces ya lo habíamos visto cuando habíamos visto alcanos, se diferencian los alquenos de los alcanos porque encontramos un doble enlace carbono-carbono, ¿verdad? Entonces aquí, como estos carbonos ya están formando 2 enlaces y ya sabemos que el carbono solo forma 4, entonces ¿a cuántos hidrógenos podría unirse cada carbono? Pues cada carbono podría unirse únicamente a 2 hidrógenos, ¿verdad? Por el hecho de que tienen, ¿verdad? Este nuevo, que si se recuerdan habíamos dicho era su grupo funcional, ¿verdad? Es decir, es esa parte de la molécula responsable de la reactividad. Ya cuando miremos reacciones, cuando vengamos de Semana Santa, pues vamos a ver esto, ¿verdad? Que cuando hablamos de las reacciones de los alquenos, de hecho, si ustedes se fijaron, no hablamos de reacciones de los alcanos, porque los alcanos pues son compuestos que son muy estables, que sufren muy pocas reacciones, y eso es debido a que no tienen este grupo funcional, ¿verdad? Los alcanos solo tienen enlaces sencillos. Bien, entonces si nosotros a partir de esta estructura quisiéramos sacar la fórmula general, entonces diríamos que para un n número de alcanos, a un n número de carbonos, por ejemplo en este caso 2 carbonos, ¿cuántos hidrógenos tenemos? Pues aquí tenemos 2 hidrógenos por cada carbono, ¿verdad? Entonces la fórmula para los alquenos sería CnH2n, es decir, tenemos el doble de hidrógenos que de átomos de carbono, ¿verdad? Entonces aquí ya podemos ver que hay una diferencia, ¿verdad? Entre lo que es la fórmula general de los alcanos y lo que es la fórmula general de los alquenos. Entonces, decíamos que en este caso, 2 carbonos, o bueno, aquí si ustedes lo quieren ver, ¿verdad? Un carbono, ¿a cuál es el máximo número de hidrógenos que puede estar unido? Cuando está unido a otro carbono, pues puede estar unido a 3. En este caso solo tiene 2. Entonces, este tiene menos hidrógenos del máximo que podría tener. Entonces, por eso decíamos, los alcanos son considerados compuestos saturados porque están unidos al máximo número de hidrógenos que pueden estar unidos. Mientras que los alquenos se consideran como compuestos insaturados porque no están unidos a ese máximo número. Esta fórmula ya nosotros ya la habíamos visto, si ustedes se recuerdan, y por eso era que les decía, ¿verdad? Ya lo habíamos como introducido esto, aunque quizá no mencionándolo de esta forma, como cuando, por ejemplo, hablábamos de lo que es el ciclo propano, ¿verdad? Entonces, recordemos que en los ciclos habíamos dicho no tenemos extremos, ¿verdad? Sino que los carbonos están todos unidos entre sí formando un anillo o un ciclo. Y entonces aquí, en el ciclo propano, nosotros tendríamos que para un ciclo alcano, la fórmula general de un ciclo alcano coincide con la fórmula general de
un alqueno. Porque si ustedes se fijan aquí, también por cada carbono que nosotros tenemos el doble de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, un ciclo alcano, al igual que un alqueno, es un hidrocarburo insaturado, porque no está unido al máximo número. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en un alcano de cadena abierta que tuviera 3 carbonos, entonces, ¿cuántos hidrógenos tendríamos? Pues aquí creo que esta era una pregunta, ¿verdad?, del cuestionario, que yo les daba ahí varias fórmulas y les preguntaba cuál de ellas correspondía a un alcano. Justo era esta, ¿verdad? Porque si usted tiene 3 carbonos, ¿cuánto sería el número de hidrógenos? 2 por 3 sería 6, más 2 sería 8, ¿verdad? Entonces estos, que como ya dijimos, son los alcanos de cadena abierta, son los compuestos saturados, son los que están unidos al máximo número de carbonos. Ya este, que también tendría 3 carbonos, ya no tendría este número máximo de hidrógeno, sino que ¿cuántos tendría este? ¿Cuál sería la fórmula molecular para este ciclopropano? Pues sería C3H6. Entonces este es un insaturado. ¿Por qué les estoy haciendo todo este repaso? Porque la pregunta era, determine el número de enlaces dobles y o anillos. Porque, como ya les decía, un alqueno de cadena abierta y un cicloalcano tienen la misma fórmula general. Y si se fijan, ¿cuál es la diferencia entre esta fórmula general y esta fórmula general? ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿alguien por ahí? ¿Qué vemos de diferencia? ¿Me están viendo ustedes? Sí, Perdón, o sea, están viendo lo que les estoy compartiendo. No, es que como no me contestan, creí que me había quedado sin internet. Bueno, ¿cuál es la diferencia entonces entre esta fórmula y esta fórmula que tenemos acá? El más 2 no lo tienen los Muy cicloalquenos. bien, los alquenos no tienen este más 2. Entonces, si nosotros lo pensamos al revés, nosotros diríamos, un alqueno tiene 2 hidrógenos menos de los que tiene el alcano. O, dicho de otra forma, el alcano tiene 2 hidrógenos más de los que tiene el alqueno, porque efectivamente la diferencia es este más 2. Entonces aquí, para esta fórmula que nos estaban dando, entonces miren que aquí no importa si es el alqueno o si es el ciclo, tiene 2 hidrógenos menos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué puede resultar que nosotros tengamos 2 hidrógenos menos que un alcano? Porque tengamos un doble enlace o porque tengamos un anillo, ¿verdad? Porque son los dos que son insaturados, es decir, que tienen menos hidrógeno, ¿verdad? Entonces aquí, para la fórmula que nos daban, C8H16, entonces bien, esta es la fórmula que nos están dando, ¿verdad? C8H16. Para poder saber cuántos dobles enlaces tiene o cuántos anillos tendría esta, entonces lo que tenemos que hacer es comparar esta fórmula con lo que sería la fórmula del alqueno. Entonces sabemos, porque era lo que mirábamos aquí, ¿verdad? Un anillo le resta 2 hidrógenos. Si nosotros pensáramos, por ejemplo, en el alqueno de 3 carbonos, entonces nosotros tendríamos, ¿verdad?, un doble enlace carbono-carbono. Como estamos hablando de 3 carbonos, entonces habría un tercero. Ya este carbono solo estaría unido a un hidrógeno. Este carbono estaría unido a 2. Y este carbono que tenemos aquí en el extremo, pues como solo está formando un enlace, tendría 3, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, tendríamos 3, 4, 5, 6. Es decir, esta fórmula general, la fórmula general C3H6, la tienen tanto un compuesto que tiene un anillo de 3 carbonos como
un compuesto de 3 carbonos que tiene un doble enlace. Y por eso es que la pregunta nos dice, ¿verdad? Determine el número de enlaces dobles y anillos, o el número de enlaces dobles o anillos en los hidrocarburos. Y eso lo sacamos, como les decía yo, de la fórmula general, comparándola con la fórmula general que tendría un alcano saturado, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante tener como presentes estas dos fórmulas generales. Entonces, si fuera un alcano de 8 carbonos, entonces ese alcano de 8 carbonos tendría, pues como ya decíamos, la fórmula molecular de los alcanos es CnH2n más 2. Entonces 8 por 2 sería 16, más 2 sería 18. Entonces si usted compara esta fórmula general, que por eso se las estoy poniendo de azul, ¿verdad? Que sería la de un alcano con la de un alqueno, entonces usted ¿qué miraría? Que el alqueno tiene 2 hidrógenos menos, que era lo que decíamos aquí, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre esta fórmula general y esta fórmula general? Pues decíamos que era que esta no tiene más 2, es decir, un alqueno tiene 2 hidrógenos menos de los que tiene un alcano. Entonces aquí, perdón, en este habría un doble enlace o un anillo, ¿verdad? Es decir, pudiera ser cualquiera de las dos cosas. Podría ser un compuesto, un anillo, por ejemplo, de 8 carbonos, o pudiera ser un compuesto que tuviera un doble enlace carbono-carbono. No sé si queda claro cómo determinamos, cómo calculamos esta pregunta de cómo calculamos el número total de enlaces dobles y o anillos cuando vemos la fórmula molecular. ¿Lo puede repetirle otra vez? Bueno, vamos a hacer el siguiente si quiere. Entonces, bueno, el siguiente es C20H34, ¿verdad? Entonces, esta es la fórmula que nos están dando. C20H34. Entonces, bueno, lo que tenemos que tener claro es esto, ¿verdad? Un alcano de 3 carbonos tendría 8 hidrógenos, ¿verdad? Aquí si hacemos la estructura, por ejemplo, para el propano, sería CH3, CH2, CH2, CH3. Esta sería la estructura condensada, ¿verdad? Para el propano. Entonces, bueno, tendría 3 carbonos y 3 más 3, 6 más 2, 8 hidrógenos. Como les decía, para un alqueno, es decir, para un compuesto que tuviera un doble enlace carbono-carbono y que tuviera 3 carbonos, entonces, ¿cuántos hidrógenos tendríamos? Tendríamos 3, 4, 5 y 6. Es decir, tenemos 3 carbonos y 6 hidrógenos. Entonces, si usted compara esta fórmula C3H8 con C3H6, entonces esta fórmula tiene 2 hidrógenos menos. ¿Por qué tenemos 2 hidrógenos menos? Porque tenemos un doble enlace carbono-carbono. Luego tenemos este otro compuesto, que es el ciclopropano, que tiene 3 carbonos también, solo que aquí fíjense que no hay doble enlace, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay aquí? Lo que hay aquí es un anillo. Pero la presencia de este anillo, es decir, que la cadena no sea lineal, sino que la cadena sea cíclica, hace que este compuesto también solo tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrógenos. Entonces, este compuesto que tiene un anillo tiene 2 hidrógenos menos que su alcano de igual número de átomos de carbono. Entonces, ¿a qué se debe que tenga 2 hidrógenos menos? A que tiene un anillo. ¿A qué se debía acá que tuviera 2 hidrógenos menos? A que tenía un doble enlace carbono-carbono. Entonces, por eso, cuando nosotros comparamos estas dos fórmulas, entonces nosotros decimos,
esta fórmula, la C8H16, tiene 2 hidrógenos menos de los que tendría el alcano. ¿A qué se puede deber que tenga 2 hidrógenos menos? A, como ya les decía, que tuviéramos un doble enlace carbono-carbono o a que tuviéramos un anillo. No sé si quedó claro. Ahora. Sí. Ok, bueno, entonces bien. Entonces, para poder saber cuántos dobles enlaces o cuántos anillos tendría, pues tenemos que comparar con el alcano, ¿verdad? Entonces aquí vamos a volver a hacer lo mismo. Si nosotros habláramos de un alcano que tuviera 20 átomos de carbono, entonces, ¿cuántos hidrógenos tendría el alcano? ¿Verdad? Y por eso lo estoy haciendo de colores diferentes para diferenciar. Entonces, bueno, ya decíamos, para un alcano, el número de hidrógenos es igual a 2 por n más 2. Entonces, si tuviéramos 20 por 2 sería 40, más 2 sería 42. Es decir, un alcano de 20 carbonos va a tener 42 hidrógenos. Pero este compuesto nos dicen que no tiene 42 hidrógenos, sino que tiene 34. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que saber? Porque bueno, aquí se ve como más fácil, ¿verdad? De 18 a 16, pues sabemos que la diferencia es 2. Ah, pero eso fue lo que hicimos, ¿verdad? Que a 18 nosotros le restamos 16. Entonces, ¿cuál es la diferencia de 18 menos 16? Es igual a 2. ¿Qué nos quita 2 hidrógenos? Como ya dijimos, 2 hidrógenos menos los tenemos cuando tenemos un doble enlace o cuando tenemos un anillo. Aquí ya la diferencia es otra, ¿verdad? Porque tenemos 42 hidrógenos en el alcano y en el alqueno solo tenemos 34, ¿verdad? Entonces aquí esto nos da 8. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, nos da 8, ¿verdad? Entonces quiere decir que tenemos 8 hidrógenos menos. Entonces, ¿qué combinaciones podrían hacernos que nosotros tuviéramos 8 hidrógenos menos? Pues ya dijimos, un doble enlace carbono-carbono nos quita 2 hidrógenos. Entonces pudiera ser que tuviéramos 4 dobles enlaces carbono-carbono. Esa pudiera ser una opción, ¿verdad? Que los 8 hidrógenos menos es debido a que tenemos 4 dobles enlaces carbono-carbono. O pudiera ser a que tuviéramos 4 anillos, porque ya dijimos, un anillo quita 2 hidrógenos, ¿verdad? O, y aquí entonces vienen todas las otras posibles combinaciones, ¿verdad? Por eso aquí decía, este es más fácil porque o es un doble enlace carbono-carbono o es un anillo. Aquí puede ser que sean 4 dobles enlaces carbono-carbono o que sean 4 anillos o que sea un anillo y 3 dobles enlaces, un anillo y 3 dobles enlaces carbono-carbono, o podría ser al revés, ¿verdad? Entonces aquí ya se la voy a ir escribiendo así porque así escribo más rápido. O otra opción pudiera ser que fuera un doble enlace carbono-carbono y 3 anillos. O de ahí las otras que se podrían imaginar ustedes es que sean 2 dobles enlaces, o sea, 2 enlaces carbono-carbono y 2 anillos. Sí, o pudiera ser otra. Jóvenes, podría haber otra combinación. O sea, cualquiera de estas 5 pudiera ser que tuviera esta fórmula molecular C20H34, que usted tenga 4 dobles enlaces, que tenga 4 anillos, que tenga un anillo y 3 dobles enlaces, o que tenga un doble enlace y 3 anillos, o que tenga 2 dobles enlaces y 2 anillos.
Porque, como les decía, cada anillo, es decir, un anillo quita 2 hidrógenos y un doble enlace también quita 2 hidrógenos. ¿Qué nombre se le da a esto? ¿Alguien se acuerda de haberlo leído en el libro? Cuando tenemos 2 hidrógenos menos, ¿a qué le llamamos? ¿Cómo se llama eso? Aquí se lo voy a poner, ¿verdad? Se llama índice de insaturación. O, dependiendo del libro, ¿verdad? Creo que en este libro le dice así. En algunos libros le dicen o grado de insaturación. Pues, ¿qué es un índice de insaturación o grado de insaturación? Son 2 hidrógenos menos debido a un doble enlace carbono-carbono o a un anillo. Entonces, como les decía, son 2 hidrógenos menos, ¿verdad? Entonces aquí, se lo voy a poner para acá para que lo vean. Se lo voy a hacer un poco más grande para que la tengan ahí, ¿no? Un índice de insaturación o grado de insaturación son 2 hidrógenos menos debido a un doble enlace o a un anillo. Como aquí no tenemos que la diferencia entre 42 y 34 sea 2, sino que la diferencia es de 8, entonces quiere decir, como un grado de insaturación son 2 hidrógenos menos, entonces si usted divide 8 hidrógenos menos entre 2, entonces 8 entre 2 le da 4. Entonces quiere decir que este compuesto con esta fórmula molecular tiene 4 grados de insaturación, que como ya les decía pueden ser dobles enlaces, carbono-carbono, o pueden ser anillos. ¿Hay alguna duda o alguna pregunta? ¿O queda claro? Lick, Dígame. siempre va a ser necesario que saquemos los grados de insaturación, ¿verdad? ¿Perdón? Siempre va a ser necesario que Siempre. dividamos los. Sí, sí. Siempre va a ser necesario, uno, que hagan la resta entre el número de hidrógenos que tendría el alcano con el número de hidrógenos que le están dando en la fórmula molecular. Eso es lo primero, hacer esta resta. Luego, lo tiene que dividir entre 2. Y entonces aquí, por ejemplo, como la resta nos daba 2, entonces 2 entre 2 es igual a 1, ¿verdad? Entonces, por eso decíamos, puede ser un doble enlace carbono-carbono o un anillo, porque solo hay un grado de insaturación. Y un grado de insaturación es un doble enlace carbono-carbono o un anillo. Como aquí, al dividir el resultado de esa resta entre 2 nos da 4, entonces quiere decir que son 4 grados de insaturación, que pueden ser 4 dobles enlaces, 4 anillos, o estas combinaciones que ya decíamos acá. Sí. Sí, Link. Ok. Todos y todas. Bueno. Sí, Lick, sí. Ok, bueno, esperemos que sí, ¿verdad? Bueno, entonces eso era como la primera parte, ¿verdad? Luego, pues es irnos introduciendo en lo que son la nomenclatura de los compuestos, ¿verdad? Entonces ahí, si ustedes pues ya leyeron la nomenclatura, seguimos las mismas reglas que aprendimos para los alcanos, con la diferencia de que como ahora tenemos un grupo funcional que es el doble enlace, vamos a comenzar a numerar no por el extremo más próximo al sustituyente, sino que por el extremo más próximo al doble enlace, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con estos 2 ejercicios y luego vamos a hacer otros que son un poquito más complicados. Entonces, bien, para que ahí les dé chance de copiarlos, los vamos a pegar acá. Entonces, bien. En el primero, ¿cuántos carbonos tendría la cadena? 5. Muy bien. En este primero tendríamos 5, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la primera, ¿verdad? Identificar la cadena continua
de mayor número de átomos de carbono. Como decíamos, la diferencia ahora es que tenemos un grupo funcional. Entonces, en la regla número 2, que era numerar la cadena, entonces ahora que tenemos este grupo funcional, que es el doble enlace, tenemos que numerarla por el extremo más próximo al doble enlace. Eso sería comenzar por el extremo izquierdo o comenzar por el extremo derecho. Comenzar por el Izquierdo. Con el izquierdo, muy bien, ¿verdad? Entonces diríamos que este es nuestro carbono 1, este es nuestro carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5, como ya habíamos dicho, ¿verdad? Que la cadena era de 5. Bueno, entonces como ya nos aprendimos las raíces, entonces sabemos que la raíz para 5 es pent, ¿verdad? Ahora, como tenemos un doble enlace, entonces tenemos que indicar la posición de ese doble enlace. Entonces, bueno, ya hemos mencionado que en la nomenclatura IUPAC las letras se separan de los números con guiones. Entonces, diríamos que este es el pent 1, porque el doble enlace comienza en el carbono 1. Y como estamos hablando de los alquenos, entonces ya ahora la terminación no es ano, como en los alcanos, ¿verdad? Por ejemplo, si habláramos del alcano de 5 carbonos, estaríamos hablando del pentano. Pero para hacer la diferencia de que este no es el pentano porque tiene un doble enlace, entonces pertenece a una nueva familia que son los alquenos, entonces tendríamos la terminación eno. Entonces, bien, pueden estar un poco asustados porque esta no es la nomenclatura que aparece en el libro. Entonces, bueno, mencionar varias cosas, ¿verdad? Que nosotros estamos utilizando un libro que es en español, que es una traducción de los libros en inglés, y entonces que el libro original en inglés, normalmente para que nosotros tengamos aquí la traducción en el español de un libro en inglés suele tomar como 5 años, dijéramos, ¿verdad? Entonces está un poco desfasado. La IUPAC ha hecho ciertas modificaciones a las nomenclaturas, ¿verdad? Entonces, en el libro, quizá no aparece de esta forma. Aquí todavía es sencillo, todavía nosotros aquí en Orgánica 1 no vamos a ver nomenclatura de compuestos que tengan varios grupos funcionales. En Orgánica 2 sí, y entonces ahí se vuelve más importante el poder diferenciar cada uno de los grupos funcionales porque eso le da diferentes nombres. Pero bueno, eso lo van a ver en Orgánica 2. Pero sí es importante como irnos familiarizando con esto, ¿verdad? Entonces, si se fijaron, fue lo que les mencionaba, ¿verdad? De hecho, es bien sencillo. Para mí es más fácil, ¿verdad? Porque si ya nos hemos aprendido las raíces del número de átomos de carbono, entonces saber, ¿verdad? Que ponemos la raíz, luego indicamos con el número la posición por donde comienza el doble enlace y luego agregamos la terminación eno. En el libro, entonces la nomenclatura les dice de que, bueno, que como es un alqueno, entonces pues vamos a cambiar esa sustitución ano por eno y que antes de poner el nombre hay que indicar la posición del doble enlace. Entonces en el libro les aparecería como 1-penteno. Los dos nombres son válidos. Como les digo, la diferencia entre cuando la IUPAC dio estas reglas para nombrarlo de esta forma y esto, creo que son como 30 años, si no me equivoco. La IUPAC se fundó en el 60, creo que en el 69, si no me equivoco, y para finales del siglo XX fue que hicieron estos cambios, ¿verdad? O sea que estamos hablando de que si nosotros lo nombramos de esta forma, tenemos como este nuevo siglo de desfase, ¿verdad? Pero bueno, como les digo yo, realmente lo que cambia es la forma como se escribe, pero siempre sigues necesitando indicar la posición y siempre tenemos la misma terminación, que es la terminación eno. Aquí ustedes pueden escoger la que se les haga más fácil a cada uno de ustedes. Bueno, en este número 2, ¿cuántos carbonos tendría la cadena más larga que contiene al doble enlace? Porque recordemos que estamos hablando de que lo hace un alqueno es un doble enlace. Entonces no podemos dejar al escoger la cadena más larga al doble enlace por fuera, ¿verdad? Entonces hay que escoger
la cadena de mayor número de átomos de carbono que contenga al doble enlace. Entonces, ¿cuántos carbonos tendría esa cadena? 6. Muy bien, tendría 6, ¿verdad? Tendríamos que estar todos claros. No escogemos esta cadena de acá que tiene 7. ¿Por qué no escogemos esta? Porque estamos dejando por fuera uno de los carbonos que está formando el doble enlace. Y tendríamos que estar todos de acuerdo que tendríamos que numerarla de arriba hacia la derecha, ¿verdad? Es decir, que este sería nuestro carbono 1, este sería nuestro carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y efectivamente tenemos un carbono 6, ¿verdad? Y bueno, este no tenía sustituyentes, pero aquí agregamos lo que ya aprendimos de nomenclatura de alcano, ¿verdad? Si hay sustituyentes, pues esos sustituyentes se nombran por orden alfabético y se nombran primero, ¿verdad? Entonces, al nombrar a este alcano, lo primero que haríamos sería nombrar al sustituyente, indicando la posición donde se encuentra, entonces sería el 2. ¿Cómo se llama este sustituyente? Metil. Etil. Es el Etil. etil, ¿verdad? Porque tiene 2 átomos de carbono, muy bien. Y aquí recordar, ¿verdad? Los nombres se separan de las letras con guiones. Entonces sería el 2-etil. Luego la cadena es de 6. Entonces sería el ex. El doble enlace está en la posición 1. Y como es un doble enlace, pues entonces tendría la terminación eno, ¿verdad? Entonces esta sería la nomenclatura nueva, ¿verdad? El 2-etil ex 1-eno. En la nomenclatura vieja, que es la que nos aparece en el libro, entonces sería el 2-etil 1-hexeno. Entonces esos son los dos nombres. Como les digo, los dos nombres son válidos, ¿verdad? No es que haya uno que sea correcto y el otro incorrecto, no. Cualquiera de los dos. No sé si vamos bien hasta aquí. ¿O hay alguna pregunta? Por el momento no. No. Ok, bueno, entonces pasaríamos a lo siguiente, ¿verdad? Que bueno, estos ya son estructuras lineoangulares que son ideales cuando ya las cadenas se van haciendo más largas y más complejas, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí les voy a dar un par de minutos para que ustedes observen la estructura, la copien ahí y me digan cuál sería el nombre de ese alqueno. Bueno, entonces a ver, ¿cómo nos fue? ¿Cuántos carbonos tendría?
el carbono, el alqueno o la cadena de mayor número de átomos de carbono? 6, Lick. Muy bien, tiene 6. Qué bueno que llegamos a eso. La pregunta es ¿cuál? De 6, ¿verdad? Porque hay 3 opciones ahí. No sé si ya las identificaron, pero hay 3 opciones. Aquí tenemos que recordar aquella regla que habíamos aprendido con alcanos. Cuando es posible o cuando hay más, ¿verdad? De una opción de cadenas con igual número de átomos de carbono, ¿cuál es la que debemos escoger? ¿Cuál es el criterio que hay que escoger? Escogemos aquella cadena que tenga. Más cerca del sustituyente. Que tenga mayor número de sustituyentes. Muy bien. Entonces aquí está la pregunta. ¿Cuántos sustituyentes tiene la cadena que tiene 6 carbonos, pero que tiene el mayor número de sustituyentes? ¿Cuántos sustituyentes tiene? En un solo carbono. No, en la cadena en total. La cadena Uh-huh. tiene 3 sustituyentes. Tiene Bueno, 3. 3 o 4. 3. 3. ¿Cuánto es 3? Tiene 3. Ahora dígame cuáles son esos sustituyentes, a ver si escogimos la correcta. 2 metiles y un propil. Muy bien, son 2 metiles y un propil, ¿verdad? Es decir, estamos hablando que la cadena que tendríamos que haber escogido es esta, donde este es el carbono número 1, este es el carbono número 2, carbono número 3, carbono 4, carbono 5, y aquí usted puede haber escogido que el 6 es este de ahí arriba o este es el 6 de aquí abajo, no importa, ¿verdad? Pero entonces tenemos 3 sustituyentes, un metil que es este, otro metil que es este y este que sería el propil, ¿verdad? Sí. Porque de ahí, por ejemplo, usted podríamos haber pensado, ¿verdad? Que, bueno, les decía que usted hubiera escogido que la cadena fuera para acá. Es decir, que este fuera el carbono 6 y entonces este sería el sustituyente, ¿verdad? Pero son equivalentes. Luego, usted pudo haber escogido, fíjense en la otra, que este fuera nuestro carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y que entonces este grupo metil fuera un sustituyente. Sí, pero también sería equivalente con este, ¿verdad? Porque este sería el carbono 1, este el carbono 2, entonces siempre habría en el sustituyente, en el carbono 2, un sustituyente que sería metil, que usted escoge si es este o es este, ¿verdad? Entonces aquí pensar, ¿verdad? Que son equivalentes si usted hubiera escogido esta, por ejemplo, o si usted hubiera escogido esta para acá arriba, ¿verdad? Bueno, la que si no tendríamos que haber escogido, aunque era el de mayor número de átomos de carbono, era pensar, por ejemplo, en esta, ¿verdad? Porque aunque hubiéramos tenido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, el doble enlace hubiera quedado fuera, ¿verdad? Y entonces aquí recordar, ¿verdad? Que en los alquenos, pues debemos de escoger. Entonces, no sé si estamos claros. Pudo haber sido esta, que sería una opción. Pudo haber sido otra que comenzando también de aquí se fuera para acá arriba. O esta que les he escogido yo. O esta que fuera para acá y yéndose para acá arriba. Es decir, habían 4 posibles opciones, pero en cualquiera de los casos, pues la cadena nos quedaba de 6 átomos de carbono. Los sustituyentes siempre nos quedaban en posiciones 2, 3 y 5 y siempre son 2 metiles y un propil. Sí o no. O hay alguien que no esté de acuerdo. Es bien importante, ¿verdad? Eso de aprender a fijar. Bueno, entonces los sustituyentes hemos dicho, los nombramos por orden alfabético. Entonces, estos son metiles y este es propil. O sea que nombraríamos primero a los metiles. Están en posiciones 2 y 5. Entonces sería 2,5 guión dimetil guión en el carbono 3. Tendríamos el propil. La cadena es de 6, o sea que es un X. Y en este caso, a diferencia de los ejercicios que habíamos hecho antes,
El doble enlace comienza en el carbono 2, ¿verdad? Entonces el nombre para uno de sus posibles nombres, bueno, o sea, su nombre escrito de una forma, perdón, sería 2,5 dimetil 3-propil X 2-eno, o en la nomenclatura vieja, como les digo yo, sería 2,5 dimetil 3-propil 2 hexeno. ¿Así les habían dado los nombres? ¿O Sí, no habían? escritas de cualquiera de las dos formas está Está correcto, correcto, ¿verdad? está correcto, sí. Solo que aquí está como desactualizado usted y aquí está más actualizado si lo escribe de esta forma. Pero las dos son correctas. De hecho, la UPAC sigue aceptándolas las dos. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. O si vamos bien. Vamos bien, Lic. Ok, bueno. Entonces aquí hay un un cuarto, que nuevamente le voy a dar un par de minutos para que ustedes analicen la estructura y traten de ponerle nombre. Y este es más fácil, ¿verdad? Porque no tiene sustituyente. Y, bueno, una consulta, una pregunta. Dígame. ¿Qué hace que en cuanto a tenga esa posición liniangular, Ah, sí, de que sea ajá. plano? Ajá. Aquí, Ya vamos a llegar a eso. Todavía no nos hemos metido a ese mundo, pero ya vamos a llegar. Pero qué bueno que hace la observación. Ya vamos a explicar de eso. Todavía ahorita no lo estamos considerando. Ok, ¿cómo se llamaría? A ver, ya me lo pueden decir ustedes. sería F3Eno. Ajá, muy bien. Esa sería una de las formas en la moderna. Muy bien, sería el F3N. Muy bien. O en la viejita, el 3-epten. Bueno, muy bien. ¿Así habíamos llegado todos? ¿O estamos todos de acuerdo? Sí, así está. Sí, ¿verdad? Este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6 y el carbono 7. Muy bien. Y el doble enlace efectivamente comienza en el carbono 3. Bueno, no hay preguntas, ¿verdad? Seguimos. ¿O hay alguna pregunta? No, ahorita no. No, Yo ok.
Dígame. Lick, tengo una pregunta. Cuando hay el doble enlace, para no confundirnos, sería desde, o sea, tomaríamos el carbono desde el lado que empezamos a contar. O sea, lo digo porque puede haber confusión de que alguien diga, digamos, en lugar de 3 heptenos puede decir 4 heptenos, puede generar alguna No, confusión. no, como Pero siempre seríamos del lado es, izquierdo, no, desde el no lado del donde lado esté izquierdo, sino esté más cerca el sustituyente. donde comienza, siempre es de donde comienza el doble enlace. Y la regla que hay que tener claro es que se comienza a numerar por el extremo más próximo. Entonces no se habla de donde termina el doble enlace, sino la posición que se indica es la del carbono en la que comienza el doble enlace. En todos estos casos, y hasta ahorita que usted lo menciona, yo no me había fijado, coincide que comenzamos a numerar por el extremo izquierdo, pero realmente la idea es de que, la regla es, perdón, de que se comienza a numerar por el extremo más próximo al doble enlace y el número que se escribe es el del carbono donde comienza el doble enlace, no donde concluye, sino que donde comienza el doble enlace. Sí. Eso era, gracias, Lick. De nada. Bueno, entonces esto es cuando ya nos dan las estructuras, ¿verdad? El segundo tipo de ejercicio, pues ya los hemos venido viendo, ¿verdad? Sabemos que es cuando nos dan el nombre y se nos pide, ¿verdad? Que represente las estructuras, que sería el otro tipo de ejercicio, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a hacer represente estructuras para los siguientes compuestos. El 2-penteno, el 3-hepteno y el 4-metil-2-penteno. Entonces, bien, vamos a copiarlos para hacerlo. Bien, entonces, como ya hemos aprendido en el caso de los alcanos, entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues hacer la cadena, ¿verdad? De acuerdo con el número de carbonos que nos dice el nombre. Entonces, en este caso, para el primero, la cadena nos dicen que es de 5 carbonos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego, entonces, nos dicen que el doble enlace comienza en el carbono 2. Pues como nosotros escribimos de izquierda a derecha, pues por eso es que lo hago así, ¿verdad? Pero si usted es de los que escribe para derecha e izquierda, entonces usted es el que escoge realmente quién es su carbono, de dónde va a comenzar a enumerar. En este caso, ¿verdad? Que nosotros estamos haciendo la estructura. Entonces usted puede decir que para usted este va a ser el carbono 1 y que para usted este va a ser el carbono 2, ¿verdad? Entonces esto es correcto. ¿Cómo sería correcto si nosotros la ponemos, como si nosotros la ponemos de este lado, ¿verdad? Que es como solemos escribir nosotros. ¿Sí? ¿O no? ¿Hay alguna pregunta? Sí, está bien. Ok, bueno. En el 3-hepteno, entonces, pues, el hept sabemos que nos dice que son 7, ¿verdad? Entonces, usted puede comenzar también de abajo, ¿verdad? Y decir que este es el carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en este caso nos dicen que el doble enlace comienza en el carbono número 3. Entonces, este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3. Entonces, aquí representaríamos el doble enlace. Y en el tercero, entonces, es otro 2-penteno, solo que este tiene un sustituyente, ¿verdad? Entonces, igual, podemos comenzar desde abajo, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, recuerden que aquí quien tiene prioridad es el doble enlace, es decir, el grupo funcional. Entonces, aquí usted representa que, por ejemplo, este es su carbono 2 y aquí comienza el doble enlace, es decir, el carbono 3. Y en el carbono 4 tendríamos nuestro grupo metil. Entonces, esta sería la estructura del 2-penteno.
esta la del 3-hepteno y esta sería la del 4-metil 2-penteno. No sé si hay alguna duda, dígame. Solo si cuando aparezca la nomenclatura moderna, creo que al momento de hacer la estructura como que se nos va a hacer bien difícil. No sé, bueno, confuso tal vez. No, confuso en realidad. Pues yo creo que no. Bueno, sí, ya vamos a hacer otros ejercicios, pero realmente no tendría que ser tan confuso porque, por ejemplo, aquí el otro nombre para este sería de hecho, para mí, pero como les digo yo, esto es personal, ¿verdad? De hecho, para mí es más fácil porque usted como que lo va separando, ¿verdad? Entonces, el PENT le dice que son 5 carbonos y luego el 2 es donde comienza el doble enlace. Igual aquí usted cuando lo tiene aquí, mentalmente usted hace la separación, ¿verdad? Mentalmente usted analiza que este eno significa que hay un doble enlace y que el pent es una cadena de 5 y que este es el 2. Pero yo diría que no debería de haber mucho problema. Por ejemplo, para este el nombre sería el PEPT 3N. Pero igual, esto le dice que la cadena es de 7 y que en el carbono 3 está el doble enlace. Y para este sería el 4-metil pent 2N. Yo les diría que no, que en mi opinión no debería de ser tan complicado, realmente. Pero no sé, como les digo yo, ahí es para fines de las evaluaciones y por eso fue que aquí, como lo que ustedes tienen en el libro es esta, por eso fue que se las escribí así, porque es como les digo yo, esto se los acabo de mencionar yo hasta ahorita, porque si no me equivoco el libro no lo menciona. Pero quería que lo supieran porque pues es parte, ¿verdad?, de la responsabilidad de ser profesores, es darles a ustedes los conocimientos más avanzados, ¿verdad? Entonces, si yo no les mencionara esto, pues como les digo yo, los tendría 21 años desactualizados. Y por eso es que se los menciono, pero realmente como el libro que estamos utilizando lo menciona solo así, por eso fue que yo se los escribí así, para no crearles tanto ese conflicto. Entonces en la evaluación van a venir así como están los del libro. Pero para que esto les suene, ¿verdad? Porque como les digo yo, si se van a estudiar una maestría, a qué sé yo, a España, ¿verdad? A Chile, y entonces les mencionan y no sepan nada, entonces le van a decir, uy, qué barbaridad. Su profesor de química orgánica está desactualizado. Esto es para evitar eso, para que no pase penas ajenas más adelante. Bueno, no sé si hay alguna duda o alguna pregunta de esto. Miren, estamos a las 11:04, entonces creo que es un buen momento para que tengamos un receso antes de que sigamos, porque ya llevamos 1 hora de estar sentados. Entonces, si les parece, suspendemos ahorita 10 minutos y nos volvemos a conectar, bueno, o retomamos la clase a las 11:15. ¿Les parece? Ok, no tienen que bien. desconectarse, ¿verdad? Sí, Ya bien. se acuerdan. Vaya pues. Ok, entonces a las 11:15 retomamos.
¿Ya regresaron, jóvenes? ¿O todavía no? Ya, Sí, Lick. estamos. Ok, bueno, entonces Sí, Lick. vamos a continuar. Bien, entonces aquí está la pregunta, ¿verdad? Que me hacían respecto a las formas, ¿verdad? Entonces aquí sí mencionar que cuando nos referimos a los alquenos, no solo se parecen con los cicloalcanos en que son hidrocarburos insaturados, sino que si se recuerdan, esto de los isómeros cis y trans, también ya lo habíamos mencionado para los cicloalcanos. Decíamos que los cicloalcanos tienen dos caras, ¿verdad? Entonces es algo que sigue siendo cierto para lo de los alquenos. Los alquenos tienen estas dos caras que hacen que presenten esta isomería cis-trans. Entonces ahorita sí les voy a abrir la cámara para que ustedes lo vean. Entonces, bueno, en estos modelos que les hablaba yo de los kits moleculares, hay dos tipos de enlaces. Estos que son los enlaces sencillos, que son más cortos, y luego están estos que son más largos, que son los que se utilizan para representar los dobles enlaces. Entonces voy a hacer el modelo para un alqueno. Entonces aquí tenemos este doble enlace entre los dos átomos de carbono, ¿verdad? Aquí está. Este es el doble enlace y aquí voy a Lick poner... no se le escucha casi. Bueno, No sé. yo casi no le escucho. Bueno, no sé si ahora me escucha mejor o no. ¿Ya? O estoy hablando muy bajito o se me arruinaron los audífonos. ¿Ya me No, se escucha? le escucha bien, Lick. Ah, Puede ser la conexión a internet. Ah, ok. Vaya pues. Bueno, entonces aquí voy a colocar unos sustituyentes de colores para poder representar esto que les mencionaba de las dos caras. Entonces no sé si ya lo están viendo aquí. Puede ser que aquí ya lo miremos, ¿verdad? Recordando aquello que les mencionaba para lo de los cicloalcanos, entonces podríamos pensar en una cara superior y en una cara inferior, o si lo vemos así, en una cara derecha y en una cara izquierda, ¿verdad? Entonces, por eso es que, así como en los cicloalcanos, hablábamos de estos isómeros cis y trans, dependiendo de los sustituyentes, si los sustituyentes estaban en la misma cara o si estaban en caras opuestas, es algo que también se cumple para lo que son los alquenos, ¿verdad? Que tienen el doble enlace. Entonces, bueno, este sería un isómero, ¿verdad? Que es si tenemos los dos sustituyentes del mismo lado. Si se recuerdan, habíamos dicho que una característica de los cicloalcanos era que tenían esta tensión torsional, es decir, que se resistían al giro. Si yo agarro nuevamente este carbono de acá y trato de girarlo, entonces no sé si ustedes lo logran ver, pero no se gira. No sé si lo ven, es decir, al final el enlace termina rompiéndose, como quizás lo vieron y lo escucharon acá, ¿verdad? Pero no es que yo pueda pasar de un isómero a otro por el solo hecho de rotar a lo largo del anillo, porque de hecho el anillo no rota, ¿verdad? Eventualmente, pues sí, podría romperse, como quizá ustedes escucharon, ¿verdad? O aquí, ¿verdad? Cuando yo hago mucha fuerza, el anillo, el enlace termina rompiéndose y ya no podemos decir que lo pasé realmente a otra cara, porque si no, lo que ocurrió fue que el doble enlace se rompió, ¿verdad? Entonces aquí, esto es importante, ¿verdad? Cuando hablamos de los dobles enlaces, se dice que los dobles enlaces son rígidos, aunque es un término que a veces no es muy recomendable utilizar porque pareciera de que no se puede torcer. Y sí, eventualmente podría llegar a torcerse el anillo, solo el doble enlace, solo que eso implicaría que el enlace se rompiera. Es decir, eso lo que nos debería dar la idea es que se requiere una gran cantidad de energía. Y por eso es que en muchos libros se habla del término para referirse a que los dobles enlaces son rígidos, mientras que
los enlaces sencillos, como ya habíamos dicho cuando hablábamos de las conformaciones, pues los enlaces sencillos sí se puede girar, ¿verdad? Alrededor del anillo. Entonces, debido a esto, de que los sustituyentes pueden estar en la misma cara y eso sería un compuesto, y para poder tener el sustituyente en la otra cara, yo realmente tendría que romper enlaces y volver a formar nuevos enlaces. Entonces hablamos de otro compuesto distinto, que sería el que tuviera los sustituyentes en caras opuestas. Entonces aquí sí, a la pregunta que alguno de ustedes mencionaba, si hay alguna diferencia cuando nosotros, sobre todo acá, ¿verdad? El que nosotros tengamos este enlace, lo veamos así, o que por ejemplo lo miremos de esta forma, sí tiene un significado. Esto está relacionado con este tipo de isomería, ¿verdad? Que presentan los alquenos, que pueden ser, ya habíamos dicho, es la isomería geométrica o isómeros cis-trans, si están en la misma cara del doble enlace. Entonces aquí normalmente nosotros los vamos a representar así, ¿verdad? A los alquenos, entonces o los vamos a tener los dos en la cara superior o los dos en la cara inferior, y hablaremos entonces del isómero cis. Si están en caras opuestas los sustituyentes, entonces hablamos de lo que es el isómero trans. Esta es una forma, ¿verdad? Como nosotros los podemos asignar, una forma de denotar la diferencia entre los alquenos. Pero hay otra, y es el hecho de que nosotros podemos darles, y eso estaba ahí en las secciones que ustedes leyeron en el libro, ¿verdad? Lo que se refiere a lo que son los isómeros E y los isómeros Z, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre utilizar esta nomenclatura cis-trans y utilizar E y Z? Entonces, bueno, aquí yo les traía estos ejemplos, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, en este compuesto, este carbono, o sea, estamos hablando de que estos carbonos que están formando el doble enlace están unidos a diferentes tipos de átomos, ¿verdad? Entonces, este carbono está unido a un hidrógeno y a un cloro. Este carbono está unido a un flúor y a un bromo, es decir, son distintos, ¿verdad? Aquí están unidos. En este caso, si ustedes se fijan, este carbono está unido a un metil y a un hidrógeno, y este carbono también está unido a un metil y a un hidrógeno, es decir, estos dos carbonos son semejantes entre sí, igual que lo son acá, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de que un doble enlace se forma entre dos carbonos semejantes, es decir, semejantes por el hecho de que están unidos al mismo tipo de átomos, usted puede utilizar la nomenclatura cis y trans, porque entonces aquí usted se fija, bueno, usted dice que son cis porque los dos grupos metil están en la misma cara, o usted dice que son trans porque los grupos metilos están en caras opuestas. Pero ¿qué pasa cuando esos carbonos no están unidos? O sea, cuando esos carbonos no son semejantes y no están unidos al mismo grupo. Entonces aquí ya se vuelve más complicado utilizar esta nomenclatura cis y trans, porque entonces usted aquí para decir que son cis, ¿a quién compara? Si no están unidos los carbonos a los mismos grupos. Entonces, en casos como estos, donde no es tan obvio ver si los sustituyentes están en caras iguales o en caras separadas, entonces se utiliza otra nomenclatura, que es la nomenclatura E y Z. Esto que viene de palabras en alemán, si ustedes pues ya lo oyeron ahí en el libro, ¿verdad? Habla de que la E es para engen, no sé cómo se pronuncia, ¿verdad? Pero es para cuando los sustituyentes están en caras opuestas, y la Z es para zusammen, que es cuando están en caras iguales, ¿verdad? Pero como si son diferentes los grupos, entonces hay unas reglas ahí, no sé si ya ustedes ya les dieron chance de leerlas, pero la primera es que se deben de asignar prioridades a los grupos, es decir, nosotros imaginariamente rompemos ese doble enlace por la mitad y analizamos cada uno de los carbonos que están formando ese doble enlace, ¿verdad? Y asignamos prioridades
a esos grupos. Y entonces las prioridades, ¿cómo se asignan? Se asignan de acuerdo con los números atómicos. Tienen mayor prioridad los átomos que tengan mayor número atómico. Entonces, por ejemplo, el flúor tiene un número atómico igual a 9 y el bromo, si no me equivoco, tiene un número atómico igual a 35, pero lo estoy buscando ahorita. Sí, tiene un número atómico igual a 35. Entonces, entre el número atómico 9 para el flúor y el número atómico 35 para el bromo, entonces es mayor 35. Y entonces por eso decimos que el bromo tendría la mayor prioridad. Entre el hidrógeno y el cloro, pues el hidrógeno tiene un número atómico igual a 1 y el cloro tiene un número atómico igual a 17. Entonces este tendría la mayor prioridad. Entonces decimos que este sería el isómero Z, porque como ya les decía, Z quiere decir igual o de la misma cara, es decir, se parece a esto de cis y trans, pero aquí lo que pasa es que asignamos o debemos de asignar esas prioridades a los grupos, ¿verdad? Entonces, en este caso, para cada carbono, el grupo de mayor prioridad están estos grupos en la misma cara, ¿verdad? Entonces, por eso aquí estas flechas que les ponía aquí en esta imagen, ¿verdad? Estos son los dos grupos de mayor prioridad y los dos están en la misma cara. Este sería el isómero Z, ¿verdad? Entonces, sí es importante fijarnos en qué forma van teniendo, ¿verdad? Estos. Aquí, por ejemplo, se les ponen los CH3, ¿verdad? Pero si realmente nosotros utilizáramos las estructuras lineoangulares, bueno, creo que mejor se las voy a hacer ahí en la pizarrita. Si nosotros tomáramos esta imagen y lo hiciéramos completamente en estructuras lineoangulares, nos quedarían así, ¿verdad? Que el isómero cis, nosotros tendríamos que representarlo de esta forma. Como creo que el compañero nos había dicho, como plano, ¿verdad? Es decir, este carbono representa este metil, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. Y el isómero trans, si nosotros somos justos en las estructuras lineoangulares, tendríamos que representarlo así, ¿verdad? Porque nos están diciendo que este grupo metil está en la cara superior de este doble enlace y este grupo metil está en la cara inferior, ¿verdad? De ese doble enlace. Entonces sí tiene un significado estas formas, tal como las mirábamos acá, ¿verdad? Es decir, que lo miremos de esa. Por ejemplo, aquí tendríamos que estar todos claros que este es el cis, porque aunque los grupos son distintos, aquí, ¿verdad? Si nosotros nos fijamos alrededor de este sería un etil y este sería un propil, ¿verdad? Aquí no lo vemos, pero recordemos que en las estructuras lineoangulares cada carbono estaría unido a un hidrógeno, ¿verdad? Aunque ya hemos dicho que en las estructuras lineoangulares no se representan. Eso que vemos aquí, ¿verdad? ¿Por qué les puse yo esta imagen acá? Porque aquí se ven claramente los grupos metil y se ven los hidrógenos. Pero ya cuando usted lo pasa a estructuras lineoangulares, entonces tenemos que tener claro eso, ¿verdad? Que aquí hay hidrógenos y los grupos alquilos están en la misma cara. Entonces este sería el isómero cis. Luego acá era donde yo les decía, ¿verdad? Aquí ya se vuelve más complicado nombrarlo como cis o como trans, porque este carbono está unido a dos grupos metil, este carbono estaría unido a este propil y estaría unido a este isobutil, ¿verdad? Entonces, como los grupos no son iguales, ¿cómo nombrarlo de una forma o de la otra? Pues cis y trans no se puede, entonces tendríamos que hacer referencia a esto de E y Z. Bueno, no sé si queda claro esto de los isómeros o si hay alguna pregunta. Si cuando lo habían leído en el libro había quedado claro. Jóvenes. Creo que sí, la duda era con lo de la prioridad. Cómo saber a quién darle la prioridad. Ok, bueno, entonces vamos a hacer unos ejercicios, ¿verdad?
Entonces, bien, justo esto que es la pregunta, ¿verdad? De lo de las prioridades. Entonces, bueno, en cada una de las siguientes estructuras, decida si está representado el isómero E o el isómero Z. Y estos serían los ejemplos. Entonces, bien, lo voy a copiar para que los analicemos. Bueno, como ya les decía, lo primero es imaginarnos que rompemos realmente no se rompe, ¿verdad? Sino que, como les digo, es imaginariamente nosotros hacemos esta línea, ¿verdad? Es decir, es como si pudiéramos cortar. Si nos imaginamos que cortamos el doble enlace por la mitad, y entonces tenemos esta mitad izquierda y esta mitad derecha, ¿verdad? Y entonces asignamos prioridades a cada uno de los grupos que está unido a cada uno de los carbonos y vemos si esos grupos de mayor prioridad están en la misma cara, que podría ser los dos en la cara superior o los dos en la cara inferior, o si están en caras opuestas. Bueno, entonces para haríamos esto. Esto, como les digo yo, es imaginariamente, ¿verdad? Realmente las moléculas no se pueden cortar por la mitad, pero por ejemplo, si nosotros lo cortáramos aquí si lo cortáramos aquí por la mitad, entonces tendríamos estos dos carbonos aquí. Y tendríamos que asignar las prioridades. Entonces, bien, como les decía, las prioridades se asignan de acuerdo con los números atómicos. Ahí sería bueno que tuvieran una tabla periódica a mano, ¿verdad? Entonces, como ya les decía, el hidrógeno tiene un número atómico igual a 1, el bromo tiene un número atómico igual a 35. Entonces, ahí en el libro les menciona que les pongan prioridad 1 y prioridad 2, ¿verdad? Entonces, aquí, pues, realmente la que nos interesa es saber quién es el que tiene mayor prioridad. En este caso, como estos carbonos son semejantes, entonces miren que aquí es importante lo que nos están preguntando, ¿verdad? Porque la pregunta es, en cada una de las siguientes estructuras, decida si está representado el isómero E o Z. Tendríamos que estar claros que este puede ser nombrado como cis y como trans también, solo que en este caso nos están pidiendo que digamos si es E o es Z. Entonces ya les decía, E es cuando están en caras opuestas, Z es cuando están en la misma cara. Entonces, por ejemplo, este 1 tendríamos que estar de acuerdo que es el Z, ¿verdad? Ya lo podemos ir nombrando y entonces como recordemos que estos isómeros geométricos lo que nos indican es la disposición en el espacio, ¿verdad? Entonces, recordemos que si solo nos quedáramos, o sea, si no consideráramos ese hecho de si están en la misma cara o están en caras opuestas, entonces, ¿cómo nombraríamos a este compuesto? Pues lo nombraríamos como 1,2 dibromo eteno. Entonces aquí usted me dice, Licky, ¿no era que había que mencionar dónde está el doble enlace? Sí, pero como este solo tiene 2 carbonos, entonces es la única posición, usted puede obviarlo. Entonces este se llama 1,2 dibromo eteno. Pero este 1,2 dibromo eteno puede existir como 2 isómeros, debido al hecho de que los 2 bromos pueden estar en la misma cara o pueden estar en caras opuestas. Entonces hay que especificar ese hecho, que este en particular tiene los 2 bromos en la misma cara. Entonces, como los tiene en la misma cara, sería el isómero Z, y entonces este sería el Z 1,2 dibromo eteno. Lo de cis y trans es algo que también está cayendo como en desuso. Es decir, ya está desactualizado, aunque todavía sigue utilizándose, ¿verdad? Entonces, este sería una forma de nombrarlo. Como ya les decía, como ambos carbonos son semejantes, si solo nos pidieran nombrar, ¿verdad? Aquí vuelvo a la pregunta, ¿verdad? La pregunta es que usted diga si es el isómero E o el Z el que está representado. Pero si, por ejemplo, yo le pidiera, nómbreme a este compuesto, usted no puede obviar, y eso es lo que quiero que les quede claro. Es decir, usted tiene que indicarme en el nombre de que estos bromos, lo que usted ve en la estructura. Y en la estructura ve que esos bromos están en la misma cara. Como estos 2 carbonos son semejantes, usted sí puede ver y decir, los 2 bromos están en la misma cara, entonces usted podría nombrarlo como cis 1,2
dibromo eteno. O, Disculpe, dígame. que a mí se me dificulta decir entre E y Z. ¿Cómo sé yo qué es Z y cómo sé que yo es G? Tengo ese problema. Pues era lo que le decía, no me es que lo que pasa es que no me escuchan ustedes. Z son cuando están en la misma cara y E son cuando están en caras opuestas. Eso es lo que... Siempre hay que ponerle el sí, siempre, aparte de la... No, eso es lo que le estoy diciendo. Usted puede nombrarlo, y era lo que les decía aquí, ¿verdad? Hay dos formas de designar las disposiciones en el espacio de los sustituyentes. Una es nombrarlos como cis y trans, pero lo que les decía yo es que cis y trans solo puede aplicarse para carbonos que son semejantes. Y por eso era que les ponía el ejemplo aquí. ¿Qué pasa en este caso? Donde este carbono no se parece con este carbono porque este carbono está unido a cloro e hidrógeno y este carbono está unido a bromo y flúor. ¿Cómo compara? O sea, ¿qué dos sustituyentes son los que usted va a comparar para decir si están en la misma cara o si están en caras opuestas si los sustituyentes no se parecen, si son distintos? Entonces era lo que les decía. Hay casos en los que la nomenclatura cis y trans se vuelve muy complicado poder utilizarlo. Entonces, para solventar esta dificultad fue que la UPAC dijo, no, eso de cis y trans puede crear muchas confusiones porque pudiera ser que alguno de ustedes dijera, yo voy a comparar el flúor con el cloro. Y entonces usted va a decir, este es trans, pero pudo haber venido otro de ustedes que dijera, no, yo quiero comparar al hidrógeno con el flúor. Y entonces para uno de ustedes sería trans y para otro de ustedes sería cis, porque alguno de ustedes estaría comparando estos dos y algún otro estaría comparando esto. Entonces, como se creaba esa dificultad, entonces la UPAC vino y entonces puso, no, tenemos que utilizar otra regla. Y entonces esa fue la regla donde dijeron, bueno, imaginémonos que nosotros rompemos este doble enlace por la mitad y asignamos prioridades. Y entonces, ¿cómo asignamos las prioridades? Pues el criterio que escogieron estos grupos de científicos, que son alemanes, por eso es que están relacionados E y Z con las palabras en alemán, dijeron, bueno, asignemos las prioridades de acuerdo con su número atómico. Entonces, vamos a decir que son Z cuando los dos grupos de mayor prioridad estén en la misma cara. Y vamos a decir que son E cuando los sustituyentes de mayor prioridad están en caras opuestas. Entonces, ya lo que les decía, usted puede nombrar un compuesto, usted puede nombrar este compuesto en particular, este 1, usted lo podría nombrar como Z o como cis, porque los carbonos son semejantes. Pero, por ejemplo, cuando lleguemos a este ejemplo 3, aquí ya no vamos a poderlo nombrar como cis, porque los 4 sustituyentes son diferentes. Entonces, aquí se vuelve muy ambiguo, muy complicado poder escoger entre quiénes vamos a escoger como cis y como trans, si los 4 son distintos. Entonces, aquí es donde solo es posible indicar la disposición si usted utiliza la nomenclatura E y Z. Lo que les decía yo aquí es que si en el examen yo les pidiera, por ejemplo, que me nombren a este compuesto, si alguno de ustedes me lo nombrara de esta forma, lo tendría bueno. Y si otro me lo nombrara de esta forma, también lo tendría bueno. Era lo que les estaba explicando. Es decir, existe la posibilidad de poderlos nombrar de esta forma, pero no es para todos. Por eso es que les decía yo, en este problema en particular, ¿qué es lo que se les está pidiendo? Se les está pidiendo que usted decida si esto que está representado es el E o es el Z, pero ya que estoy viendo que no me escuchan y que les crea compliques, entonces lo vamos a borrar, ¿verdad? Y nos vamos a quedar con la pregunta que les estoy haciendo originalmente, que digan si es Z o si es E. Bueno, y para ser realmente justos, ni siquiera les estoy pidiendo que los nombren, ¿verdad? Sino que solo digan si es Z o es E. Entonces tendríamos que estar claros que este es Z. Bueno, no sé si queda claro o si hay alguna pregunta. No, ya está claro. Ok, bueno, entonces en este 2, nuevamente, el punto es imaginar que la partimos, ¿verdad? Por la mitad y usted mira este lado y mira este otro. Entonces, bueno, nos fijamos en el átomo que está directamente unido al carbono que está formando el doble enlace. Entonces, aquí tendríamos que comparar
entre el número atómico del hidrógeno y el número atómico del carbono, porque el carbono es el que está directamente unido a este carbono que está formando el doble enlace. Igual aquí, ¿verdad? Nos fijamos en este hidrógeno y nos fijamos en este átomo que es el que está directamente unido a este. Entonces el carbono tiene número atómico de 6, el hidrógeno tiene número atómico de 1. Aquí igual, este tiene número atómico de 1, este número atómico de 6. Entonces, entre estos dos, ¿quién tiene la prioridad 1? Lo tiene este. Entre estos dos, ¿quién tiene la prioridad 1? La prioridad 1 la tiene este. Entonces aquí, si nos fijamos, los grupos de mayor prioridad están en caras opuestas. ¿Cómo están en caras opuestas? Entonces, este 2 que está representado aquí sería el E. ¿Sí o no? Sí. Ok, bueno, entonces ahora hagan ustedes el 3 y el 4. Analícenlos y luego me dicen si es el E o el Z el que está representado. A ver, el número 3 sería el E o el Z. Z. Sería Es E, ¿verdad? Es E. Entonces, nuevamente, partimos por la mitad y asignamos prioridad. El bromo tiene número atómico 35, el hidrógeno tiene número atómico 1, entonces este tendría la prioridad 1. Luego, aquí el cloro tiene número atómico de 17, el carbono tiene número atómico de 6. Entonces, como ya les decía, va a tener mayor prioridad el que mayor número atómico tenga. Como 17 es mayor que 6, entonces el prioridad 1 la tiene el cloro. Entonces aquí, si usted se fija, este de prioridad 1 está en una cara y este está en su cara opuesta. Entonces es el E. No sé si queda claro para la persona que dijo Z, porque no me di cuenta quién fue. Pero entendemos por qué es E y no Z. ¿Quién fue? ¿Quién dijo que era Z? Es que no pude. Fui yo, pero fue que me equivoqué. Ah, ok. Ah, bueno. Queda claro entonces que sería Sí, está E. claro. Ok, bueno. Bien. Y ahora entonces en el 4 la cosa se vuelve más complicada. Entonces ahí por eso era que les decía yo que si ya habían leído eso en el libro, porque si ya lo leyeron es más fácil, si no lo han leído entonces es más complicado. Entonces bien, aquí en el E nuevamente nosotros partimos por la mitad. Y entonces, ¿qué situación nos encontramos acá? Bueno, aquí de este lado no hay dificultad, ¿verdad? Porque el carbono tiene número atómico 6, el hidrógeno tiene número atómico igual a 1. Entonces, en este lado tiene prioridad 1 este. Pero en este ya la cosa se complica un poco porque tenemos que este carbono está unido a un carbono y que este carbono está unido a otro carbono. Entonces, bien, los dos carbonos tienen el mismo número atómico que es 6. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Entonces, bien, tenemos que analizar qué es lo siguiente en el grupo. Entonces, bueno, aquí nosotros voy a representarlo de colores diferentes para que no haya problema. Entonces, tengo este carbono. Estoy hablando de este grupo, ¿verdad? Entonces, este carbono está unido a 2 hidrógenos
y está unido a un tercer hidrógeno. Y sabemos que este enlace es este enlace, ¿verdad? El enlace con el carbono que está formando el doble enlace. Bueno, ahora yo analizo el otro, ¿verdad? Entonces, este carbono, este de acá, entonces también está unido a 2 hidrógenos. Pero este de acá, entonces aquí sabemos que es el que está unido, ¿verdad? Este carbono está unido a un oxígeno. Y ese oxígeno está unido a un hidrógeno. Entonces, bueno, ¿cómo? Cuando nosotros nos fijamos en el átomo que está directamente unido al carbono, que les repito, bueno, aquí voy a cambiar de color para que nos quede claro. Aquí, ¿verdad? Este carbono y este carbono, pues los dos tienen el mismo número atómico. Entonces tenemos que fijarnos en el átomo siguiente a este, porque aquí no hay diferencia entre ellos. Los dos tienen el mismo número atómico. Entonces, ¿quién es el siguiente átomo? Entonces, para este, el siguiente átomo después del carbono es el hidrógeno. Y para este, el siguiente átomo después del carbono es el oxígeno. Entonces, como ya estos átomos son diferentes, entonces ahora les asignamos prioridades a este, porque cuando solo analizábamos este, como en este caso, ¿verdad? Aquí yo comparé entre este carbono y este hidrógeno. Y hay diferencia en el número atómico entre ellos, pero al comparar los que están directamente unidos al carbono, los dos tienen el mismo número atómico, entonces tengo que moverme en el grupo hasta el siguiente átomo. Entonces aquí, entre el oxígeno y el hidrógeno, pues el hidrógeno tiene número atómico de 1, el oxígeno tiene número atómico de 8, ¿verdad? Entonces, lo que va haciendo diferente a este grupo es lo que hace que, en este caso, quien tenga mayor prioridad no sería el grupo metil, sino que sería este grupo CH2OH. ¿Quedó claro esta parte? ¿O hay alguna pregunta? No, está claro, Lee. ¿Jóvenes? Está claro. Está claro. Ok. Bueno, entonces, porque esto es bien importante, ¿verdad? Fijarnos que tenemos que ir, cuando nos encontramos con esta situación de que los dos átomos que están unidos directamente al carbono que está formando el doble enlace son iguales, tienen el mismo número atómico, entonces usted tiene que irse moviendo a la derecha en el grupo para encontrar esta diferencia. Entonces, bueno, ¿qué isómero sería este 4? Entonces, ¿el E o el Z? Z. Muy bien. Entonces, este 4 sería el Z. Bien. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda respecto a esto de asignar lo de E y lo de Z. ¿Jóvenes? No, Lee. No. Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Bien. Aquí acuérdense que siempre comenzamos con los más sencillos y que ya luego nos vamos moviendo hacia los más complicados. Entonces, bueno, ahora es nombrarlo, ¿verdad? Ahora es juntar lo que habíamos visto al inicio de la reunión de hoy, nombrar un compuesto y ahora agregarle al nombre lo que alguien quería adelantarse antes, ¿verdad? Referirnos a indicar en el nombre la disposición que tienen estos grupos, ¿verdad? Entonces, nombrar los siguientes compuestos utilizando tanto las convenciones cis-trans como la convención EZ, en los casos que se pueda, ¿verdad? Como ya mencionamos, no en todos los casos va a poder utilizarse las dos convenciones, sino que solo se va a poder utilizar una. Bien. Entonces aquí sí ya es nombrar, ¿verdad? Ya es darle el nombre completo, pero es indicando la disposición en el espacio. Entonces, bueno. Aquí son cosas con las que nos podemos encontrar, ¿verdad? Entonces, bueno, fíjense que aquí el enlace no está
tan bonito como en esta forma, dijéramos, ¿verdad? Que están así como, por ahí alguien mencionó, ¿verdad? Como lineal. Pero eso no quiere decir de que si no los tenemos representados de esta forma, usted no puede indicarlo. Lo que sí tendríamos que estar claro que esta es una cara y que esta es otra cara, ¿verdad? Entonces, bien. Juntamos entonces lo que hemos visto hasta ahorita. Entonces, lo que hemos visto hasta ahorita es que identificamos la cadena continua de mayor número de átomos de carbono que contenga al doble enlace. Numeramos por el extremo más próximo al doble enlace. Y eso nos llevaría a decir que este sería el carbono 1, este sería el carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Entonces, miren que aquí, como nos están pidiendo nombrar, primero usted aplica las reglas de nomenclatura, ¿verdad? Y le da el nombre tal como los ejercicios que comenzamos haciendo al inicio de la reunión de hoy, ¿verdad? Entonces, aquí tendríamos que estar todos de acuerdo que este es el pent 2-eno, uno que ya nos habíamos encontrado antes, ¿verdad? Pero hay que agregar el hecho de si la disposición es, como aquí habíamos dicho, ¿verdad? Están de esta forma o están en esta forma, ¿verdad? Y entonces aquí, no sé si ya lo vamos viendo todos, pero aquí, ¿de qué isómero estaríamos hablando? ¿Del cis o del trans? Del trans. Muy bien, estaríamos hablando del trans. Este grupo está en una cara y este otro grupo está en otra cara, ¿verdad? Entonces, específicamente nosotros tendríamos que nombrarlo para indicar, ¿verdad? Que esa es la disposición que tienen los grupos. Este sería el trans pent 2-eno, o como ya está en la nomenclatura más actual, ¿verdad? En la que nos da en el libro, entonces tendríamos que decir que es el trans 2-penteno. Bueno, esta sería dándole la nomenclatura cis-trans. Pero nos decían, ¿verdad? Nombre los siguientes compuestos utilizando tanto las convenciones cis-trans como las convenciones EZ. Entonces, este es el nombre siguiendo la convención trans, pero ahora tenemos que darle el nombre con la convención EZ. Entonces, ¿este sería el isómero E o sería el isómero Z? Muy bien, porque ya dijimos que en los los grupos de mayor prioridad, y entonces aquí utilizo otro lápiz de color distinto para que hablemos respecto a las prioridades, ¿verdad? Entonces ya hemos dicho, las prioridades, usted se fija en el átomo, en los átomos, que están directamente unidos. Usted se imagina que corta este doble enlace por la mitad y entonces el hidrógeno tiene un número atómico de 1, el carbono de 6, y entonces usted dice, este grupo tiene la prioridad 1. Luego se fija del otro lado y entonces aunque aquí estén estos 3 hidrógenos, recordemos que realmente este carbono a quien está unido es al carbono. Y que luego ese carbono está unido a 3 hidrógenos, ¿verdad? Entonces aquí el hidrógeno tiene número atómico 1, el carbono tiene número atómico 6. Entonces la prioridad 1 la tiene este grupo metil y aquí la tiene este grupo etil. Como están en caras opuestas, este efectivamente sería el E-pent-2-eno en la nomenclatura moderna, y en la más viejita sería el E2-penteno. Entonces aquí no confundirnos, recordarnos que usted puede utilizar, puede nombrarlo de esta forma o de esta forma o de esta, ¿verdad? Pero sí tener claro que en el problema nos decían, ¿verdad? Que los nombráramos utilizando las dos convenciones. Bueno, y ahora entonces los dejo con este otro, ya que les hice un repaso de cómo era.
Entonces, nuevamente repasamos, ¿verdad? Identificamos la cadena continua de mayor número de átomos de carbono que contenga al doble enlace. Luego numeramos por el extremo más próximo. Los sustituyentes se nombran por orden alfabético y hay que indicar, ¿verdad? Si es el isómero cis o el trans, L o el Z. ¿Cómo vamos? ¿Ya le encontraron el nombre? Parece que sí, Lick. Ok, bueno, dígame. Tengo que es trans 3 propil X 2N. X. No sé. Sí, X. Ajá, pero repítamelo otra vez. Sería trans 3 Ajá, propil ajá, X sí, es que ahí 2N. en ese 3 propilo es que tengo seguro, revíselo. Bueno, no sé los demás, ¿verdad? Si tienen alguna observación. La idea es que ustedes cada vez vaya hablando yo menos, ustedes que ustedes vayan hablando más. Bueno, ¿estamos de acuerdo que es uno de 6? Sí, ¿verdad? Tendríamos que estar todos de acuerdo que es uno de 6. Muy bien. Y para que sea uno de 6, entonces tendríamos que saber qué es esta cadena de acá, ¿verdad? Sí. Y que comenzaríamos a nombrar por este extremo. Este sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Si no me equivoco, ¿fue Melvin el que habló o no le reconocí bien la voz? Sí, es un trans. Tendríamos que estar todos claros. No sé si ya con asignar las prioridades vamos bien, pero bueno, no sé, ¿verdad? Si quieren, vamos un poco despacio. Bueno, en este lado sí creo yo que es más fácil, ¿verdad? Entre el hidrógeno y el carbono tiene mayor número atómico el carbono, por esto este es el de prioridad 1. Luego acá, entonces volvemos a encontrarnos con una situación semejante a la que analizábamos. Este carbono tiene el mismo número atómico que este carbono. Entonces tenemos que movernos al siguiente carbono, al siguiente átomo, ¿verdad? Pero luego, si ustedes se fijan, el siguiente átomo es un carbono aquí y también es un carbono acá. Entonces tenemos que movernos hacia el siguiente átomo. En el siguiente átomo, este carbono está unido a un hidrógeno
y este carbono está unido a un carbono, ¿verdad? Entonces, es este átomo de aquí el que viene a ser la diferencia, ¿verdad? Y entonces, este grupo tiene sí, no sé si, creo que mejor se la voy a representar porque no sé si me entendieron, ¿verdad? Este carbono y este carbono son iguales, ¿verdad? Me estoy refiriendo a esto, no, perdón, voy a regresar aquí. Estos dos carbonos, ¿verdad? Son semejantes. Entonces aquí tenemos este carbono que está unido al carbono que está formando el doble enlace y tenemos este carbono que está unido a este, ¿verdad? Bien. Entonces, estos dos carbonos tienen el mismo número atómico. Entonces, nos movemos. Entonces, bien, aquí este carbono está unido a un hidrógeno y está unido a un carbono y a otro carbono, ¿verdad? Bueno, creo que para que se vea así como está aquí, está unido a un carbono y está unido a otro carbono. Y está unido al hidrógeno. Luego, en este carbono de acá, este carbono está unido a dos hidrógenos. Ahí no se ve muy bien, ¿verdad? Pero este es un hidrógeno. Y está unido a un carbono. Entonces, bueno, si nos fijamos, aunque estos carbonos tienen el mismo número atómico, realmente no son semejantes. Porque este carbono está unido a dos carbonos que tienen mayor prioridad que este hidrógeno, mientras que este carbono de acá está unido a dos hidrógenos y a un solo carbono que tiene mayor prioridad, ¿verdad? Entonces aquí, como les decía yo, es irnos fijando en los siguientes átomos. Entonces aquí este carbono, este grupo isopropil tiene mayor prioridad porque este carbono, que es este de aquí, está unido a dos grupos de mayor prioridad, que son estos carbonos, que este carbono que solo está unido a un grupo, que sería este carbono de prioridad más alta. Entonces aquí, quien tendría la prioridad 1 sería este grupo isopropil. No sé si quedó claro la diferencia entre por qué tiene mayor prioridad el isopropil que el grupo propil. Sí, ok. Sí. Bueno, entonces, por eso les decía yo, está correcto quien me lo mencionó, que es un trans, porque los grupos de mayor prioridad están en caras opuestas. Eso es correcto, es un trans. Pero en el nombre que me dio, no estaba correcto, porque, como les acabo de decir, pues la cadena es de 6 y en el carbono 3 no tenemos un propil. Y por eso se lo pregunté dos veces, porque la primera vez me pareció escuchar propil, pero por si no había escuchado bien, le dije que me lo volviera a decir, y me volvió a decir propil, y este grupo, este sustituyente alquil, no se llama propil, se llama isopropil. Entonces, este sería el trans 3 isopropil 2 hexeno, en la nomenclatura viejecita, ¿verdad? Ese sería el nombre. En la nomenclatura más moderna, entonces sería el trans 3 isopropil hex 2 eno. Y como ya dijimos, sería E. En este caso no sería Z, sino que sería E porque están en caras opuestas. Este sería el E 3 isopropil hex
2-eno en la nomenclatura nueva y en la nomenclatura más desfasada sería el E3 isopropil 2-hexeno.